Espero que todos se encuentren bien el día de hoy, pues les voy a hablar acerca de una cultura de la región Lima Provincias y estamos hablando netamente de la cultura Chancay. Quédate para saber más acerca de esta cultura y sus costumbres. Si hablamos de la cultura Chancay, pues podemos decir que fue una civilización que se desarrolló en la costa central del Perú tras la caída del Imperio Wari entre los años 1200 a 1470 después de Cristo. Si decimos dónde se encuentra ubicada, pues la ubicación de la cultura Chancay abarcaron desde los valles del río Chancay y Huaral, pero se encuentran rastros de influencias por los valles de Pativilca, Supe, Fortaleza, hasta el valle del Chillón. Su descubridor, el antropólogo Julio César Tello, quien es más conocido como el primer arqueólogo indígena de América. Su hallazgo permitió abrir las puertas del universo Chancay a los ojos del mundo. Si hablamos de las características de la cultura Chancay, tenemos que mencionar primeramente a la cerámica. Las piezas elaboradas por esta cultura destacan por su decoración en colores negro y blanco. Produjeron cántaros en gran cantidad, pero lo que resulta más llamativo son sus vasos de tamaño grande y forma original. Cabe mencionar sus representaciones de barcos y muñecas, estas últimas de gran tamaño y mostraban su visión de lo femenino. Llama la atención que la parte superior del cuerpo era cubierta por elementos geométricos o reproducciones de animales y humanos. No nos podemos olvidar del protagonista de la alfarería chancayana, que son los cuchimilcos, estatuillas elaboradas en barro sólido y decoradas con pigmentos, muestran una forma humana con brazos cortos y extendidos, como si fueran a abrazarte. Eran representados desnudos, vestidos o semidesnudos, aunque en todos los casos mostrando los genitales para distinguir su condición sexual. Las facciones de sus caras eran pintadas del mismo modo que una especie de gorros o tocados en la cabeza, donde se aprecian unos orificios para colocar las plumas. Según el estudioso Walter Toth, el Cuchimilco representaría a un dios muy venerado por estos pobladores. Hablemos ahora de su arquitectura. Pues la arquitectura resulta ser la construcción de grandes centros urbanos de enormes proporciones, formados por montículos y pirámides que acaban paso a complejos y edificios. Se organizó en distintos tipos de establecimientos conocidos como ayllus, centros urbanos que tenían fines religiosos y cívicos. También enormes palacios residenciales destinados a la más alta jerarquía. Las edificaciones estuvieron construidas con adobe, que eran fabricados en serie en la misma zona de la obra. Los edificios más importantes combinaban este material con piedras. Los asentamientos estaban distribuidos según su oficio de sus habitantes, para lograr una masificación ordenada de la producción de los bienes destinados al comercio.
Hablemos de su textilería. Los textiles de la cultura chancayana son diferentes a los elaborados en otras civilizaciones peruanas. Eran fabricados con gasa, lana y algodón y decorados con encajes bordados con agujas. Lo que más atrae la atención es el desarrollo tecnológico que lograron en esta actividad, como el brocado, el textil pintado y la gasa decorada. Sus tapices fueron ornamentados generalmente con figuras geométricas, aves y peces. Las gasas se elaboran a base de algodón, mostraban figuras de felinos, aves y animales marinos. Además, produjeron lienzos pintados con diseños de animales, seres con rasgos humanos y figuras geométricas como telares. Eran destinados para rituales mágicos o religiosos, así como para cubrir las cabezas de sus muertos. Hablemos de su metalurgia. Según los registros de la historia peruana, fueron de los primeros en mostrar progresos en el fundido y labranza de metales preciosos como el oro y la plata. Elaboraron accesorios, estatuillas y joyería con fines religiosos y artículos de uso doméstico. Si hablamos de su economía, debido a su ubicación geográfica, hablaremos de dos tipos de economía. En primer lugar tenemos a la agricultura. El cultivo de la tierra fue su principal actividad económica. Lograron producir todo tipo de especies, la papa, el maíz y el algodón. Su habilidad en la ingeniería les permitió regular la producción a través de canales de regadío, reservorio de agua. Hablemos ahora de la ganadería. La ganadería constituía una importante fuente de materia prima que luego era trasladada a la producción textil. Llegaron adelante proyectos de crianza de auquénidos cerca a sus centros poblados, de donde extraían las lanas que posteriormente eran destinadas a la fabricación y tratamiento de telares. Como en otras culturas, igual que la cultura chancay, no podemos dejar de hablar de la religión. Estos pobladores rendían culto a dioses universales ligados a su vida cotidiana, siendo el sol su principal motivación en los rituales. También adoraban a su dios Urpihuachay, que representaba a la diosa del mar y los peces, entre otros. La totalidad de sus deidades se encuentran representadas en su textilería. Se caracterizaron por dar un valor especialmente sagrado a la sepultura de sus difuntos, especialmente para los hombres importantes que se le enterraba en cámaras con forma rectangular construidas con adobe con techos de barro. Estas eran pintadas por diversos colores y adornadas con figuras de oro y metal. En su contraparte, los pobladores de menor jerarquía eran sepultados en tumbas comunes a pocos metros bajo tierra con ofrendas y decoraciones poco llamativas. Vamos a hablar acerca de su organización social y política. Aunque no se encuentren nada sobre quién fue el único soberano que controlaba estas tierras, se sabe que la organización social de esta civilización se basaba en pequeñas comunidades o ayllus, que eran dirigidos por un curaca que compartía el poder con los comerciantes y funcionarios de la corte. El principal autoridad, hasta donde llegan los últimos estudios, carecía y recaía en el Unu, el señor del valle y el mar, que tenía asignada una zona
pacífica. Se puede afirmar que Chancay fue un territorio importante que agrupaba varios señoríos cuyos pobladores estaban emparentados entre sí y eran controlados por su dirigente étnico-religioso que se encargaba de organizar las actividades productivas según las especialidades de su pueblo. De los restos arqueológicos encontramos que se desprendía que la sociedad estaba claramente diferenciada por su rango político y religioso. Un sector social productivo estaba conformado por campesinos, artesanos, pescadores y aldeanos, que tenían como principal actividad la fabricación de bienes y el mantenimiento de las ciudades, templos y casas señoriales. Pues hasta aquí hemos dado un pequeño información o repaso acerca de la cultura Chancay. Pues muchas gracias por quedarte y acompañarme hasta el último.